El carro viejo de mi abuelo volvió a ser nuevo. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos de maíz, vivía un anciano llamado Don Ramón. Era conocido por su sabiduría, sus historias interminables y, sobre todo, por su viejo carro azul, un Chevrolet del Ray 1958 que había comprado cuando era apenas un joven lleno de sueños. El carro, aunque oxidado y con el motor tosiendo más que arrancando, era su tesoro. Lo había llevado a través de décadas de aventuras, viajes familiares, bodas, funerales y hasta el nacimiento de sus nietos. Pero con el tiempo mismo se había ensañado con él. La pintura se descascaraba, los asientos crujían y el motor protestaba cada vez que don Ramón intentaba encenderlo. Abuelo, ese carro ya no sirve, le decía su nieto, Miguel, un joven mecánico con sueños de abrir su propio taller. Deberías venderlo como chatarra. Nunca. Respondía el viejo con firmeza. Este carro tiene alma, Miguel. Y mientras yo viva, seguirá rodando. Miguel suspiraba, pero admiraba la terquedad de su abuelo. Una noche, después de que el carro se negara a arrancar por tercera vez en la semana, tomó una decisión. Voy a repararlo, le anunció a don Ramón. Pero no quiero que me veas hasta que esté listo. El abuelo, intrigado, asintió con una sonrisa. El secreto en el taller. Durante semanas, Miguel trabajó en secreto. Pasaba las noches desarmando el motor, lijando el óxido, buscando repuestos en deshuesaderos y hasta pintando a mano los detalles del emblemático Chevrolet. No fue fácil, el carburador estaba casi destruido, la transmisión hacía ruidos de apocalipsis y el sistema eléctrico era un laberinto de cables pelados. Pero poco a poco, el carro comenzó a renacer. Mientras tanto, don Ramón notaba que su nieto llegaba a casa con las manos manchadas de grasa y los ojos cansados, pero con una chispa de orgullo. No preguntó nada, pero cada mañana dejaba un termo de café caliente junto a la puerta del taller. La gran revelación. Una mañana de domingo, cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja, Miguel despertó a su abuelo. Levántese, viejo, dijo, tratando de contener la emoción. Tengo algo que mostrarle. Don Ramón, entre dormido y curioso, se puso su gorra y salió al patio. Allí, bajo la luz del amanecer, estaba su Chevrolet del Ray, pero no era el mismo. El azul brillaba como el primer día, los cromados relucían como espejos y los neumáticos negros contrastaban con los tapacubos impecables. Hasta el olor a nuevo había regresado, mezclado con el aroma del cuero de los asientos recién tratados. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó el abuelo, con la voz quebrada. Con paciencia, repuestos y un poco de magia, respondió Miguel, sonriendo. Pero lo más importante es que ahora entiendo por qué no querías deshacerte de él. Don Ramón se acercó, pasó una mano por el capó y luego abrazó a su nieto. No es solo un carro, Miguel. Es la historia de nuestra familia. El primer viaje. Ese mismo día, los dos subieron al Chevrolet y salieron a la carretera. El motor ronroneaba suave, como si estuviera agradecido. Don Ramón manejaba con una sonrisa, recordando cada curva, cada pueblo que había visitado décadas atrás. Ahora sí, este carro durará otros 60 años, dijo, mirando a Miguel. Y tú serás quien lo cuide cuando yo ya no esté. Miguel asintió, sabiendo que no solo había restaurado un auto, sino que había recuperado un pedazo del corazón de su abuelo. Y así, entre risas y el viento acariciando sus rostros, el viejo Chevrolet volvió a ser nuevo, listo para escribir más historias en el camino. El rumor del pueblo. No pasaron ni 2 días antes de que todo el pueblo supiera del milagro mecánico. El Chevrolet del Ray 1958, que por años había sido una pieza de museo oxidada en el patio de don Ramón, ahora brillaba como si hubiera salido directamente del concesionario. Ramón, parece que le hiciste un pacto al diablo. Bromeaba don Chepe, el dueño de la tienda, mientras admiraba el carro estacionado frente a la plaza. El único diablo aquí es mi nieto, respondió el abuelo, guiñando un ojo. Le echó tantas horas que hasta los ángeles mecánicos se cansaron de verlo. Miguel se ruborizaba cada vez que alguien lo felicitaba, pero dentro de él crecía una idea. Si había logrado revivir el del Ray, tal vez podía hacer lo mismo con otros autos abandonados. El taller de los sueños. Una tarde, mientras ayudaba a su abuelo a limpiar el carburador, por puro gusto, ya que el carro no lo necesitaba, Miguel soltó la bomba. Abuelo, quiero abrir mi propio taller. No uno cualquiera, sino uno especializado en rescatar autos clásicos.
Don Ramón dejó la llave inglesa sobre el capó y lo miró fijamente. ¿Y de dónde sacarás el dinero, muchacho? Tengo ahorros, respondió Miguel. Y si vendemos el falcón del tío Luis que está podrido en su patio, podríamos comprar herramientas. El abuelo se rascó la barbilla. Sabía que el falcón era una reliquia, pero también sabía que su hermano jamás lo repararía. Está bien, dijo finalmente. Pero con una condición, yo seré tu primer ayudante. Miguel no podía creerlo. Don Ramón, con sus 75 años y sus dolores de espalda, estaba dispuesto a embarrarse las manos de grasa otra vez. El primer cliente. La noticia del taller se esparció como pólvora. El primer cliente llegó una semana después, era la señora Rosario, una viuda que guardaba un Volkswagen Escarabajo 1970 en su garaje, el mismo que su difunto esposo había manejado por años. Miguel, quiero que vuelva a ser como antes, dijo con lágrimas en los ojos. No importa cuánto cueste. El reto era grande. El escarabajo no solo tenía el motor fundido, sino que los ratones habían anidado en los asientos. Pero Miguel y don Ramón se pusieron manos a la obra. Fueron semanas de trabajo duro. Don Ramón, contra todo pronóstico, resultó ser un genio improvisando soluciones. En mis tiempos no había repuestos, hijo, decía mientras soldaba una pieza rota con maestría. Se arreglaba con lo que hubiera. La competencia inesperada. Justo cuando el escarabajo empezaba a tomar forma, apareció León el Chacal Mendoza, el dueño del taller más grande del pueblo. Era un tipo arrogante que odiaba la competencia. Oye, muchacho, le dijo a Miguel, apoyándose en su camioneta nueva. Estos carros viejos no tienen futuro. ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo? Te pago el doble. Miguel no se inmutó. Gracias, pero prefiero restaurar autos con historia. León se alejó rezongando, pero no sin antes lanzar una advertencia. Veremos cuánto te dura el negocio. El sabotaje. Una mañana, Miguel llegó al taller y encontró el escarabajo vandalizado. Alguien había rayado la pintura fresca y cortado los cables del motor. Esto fue León. Gritó, furioso. Don Ramón, en lugar de enfurecerse, se sentó en un banco y encendió su pipa. Mira, Miguel, el éxito siempre despierta envidias. Pero los cobardes actúan en la oscuridad. Nosotros seguiremos a la luz. Decidieron instalar cámaras y, en vez de lamentarse, trabajaron el doble para reparar los daños. La señora Rosario, al enterarse, les trajo comida todos los días. La gran inauguración. Finalmente, el escarabajo quedó listo. Cuando la señora Rosario lo vio, se echó a llorar. Parece que mi Alberto volvió a la vida, susurró, acariciando el volante. La historia se regó por todo el pueblo, y pronto, más clientes llegaron con autos olvidados, un Mustang, un Datsun, incluso una camioneta Ford de los años 50. León, al ver que su taller perdía clientes, intentó boicotearlos de nuevo, pero esta vez las cámaras lo captaron. Cuando la policía lo confrontó, el pueblo entero se volvió contra él. El lenguaje. Un año después, el taller de Miguel, ahora llamado el Garaje del Tiempo, era el más respetado de la región. Don Ramón, aunque ya no podía trabajar como antes, seguía siendo el alma del lugar, contando historias a los clientes mientras Miguel hacía magia con los motores. Una noche, mientras compartían un café frente al Chevrolet reluciente, el abuelo le dijo: Miguel, algún día este carro será tuyo. Y cuando tus nietos pregunten por él, les contarás nuestra historia. Miguel sonrió. Sabía que no solo había heredado un auto, sino un legado de pasión, perseverancia y amor por las cosas bien hechas. Y así, entre el rugido de motores clásicos y el olor a gasolina, el sueño de un abuelo y su nieto siguió rodando, kilómetro tras kilómetro.